Joaquín, ¿querés presentar la Buenas. actividad, la clase? Buenas, ¿cómo están? Sí, antes de empezar la clase, como hacemos siempre, darte las gracias, profe, y tanto a vos y a la cátedra en general por darse el tiempo de hacer estos espacios, de compartir, lo que nos permite llegar preparados de la mejor manera al final y también una manera de organizarnos para también, por lo tanto, poder rendir. Esperemos que podamos rendir en estas mesas que vienen. Eh, si prenden la cámara, va a ser mejor, más ameno. Pero bueno, era un poco eso, agradecerte y yo ya no molesto más acá en el Meet. Bien, sí, también les voy a pedir que enciendan la cámara. Los que estén presentables, claro. Bueno, así que no... Una pregunta en cuanto al examen, que en el programa dice, está la posibilidad de dar un tema. Cuando yo la cursé se podía dar un tema a la hora de dar el final, y en el programa todavía está presente, y después, bueno, tengo sabido que por compañeros y compañeras que no estaría esa posibilidad, yo para saber cómo es la dinámica del examen. Nos resultó mucho más conveniente para evaluar los exámenes finales que no se presente tema. Se reemplaza el tema por directamente entrar con las preguntas, que por lo general la primera pregunta es algo más, más general, por lo más habitual que ocurre en las mesas de exámenes en Psicoanálisis 2 es que la primera pregunta es como una ubicación en el programa, puede irse directamente a una pregunta más compleja, pero lo que nos interesa es que comprendan, habiendo leído la fundamentación y los textos orientadores, que no es todas las unidades, toda la bibliografía obligatoria de las unidades temáticas, sino alguno, por ejemplo, la fundamentación del programa es muy importante que la lean, porque da un sentido a lo que van a ir a estudiar o comprenden por qué en Psicoanálisis 2 se está estudiando esto. Generalmente la primera pregunta es algo así, pero bueno, dar un tema consume una cantidad de examen final, una cantidad de tiempo que es considerable y no da una idea muy precisa de que se haya elaborado el conjunto de las unidades temáticas. Con lo cual nos parece mucho más conveniente por ahora seguir probando de este modo. Ocurría muy frecuentemente en el 80% de las situaciones de examen con preparación de tema que el tema no era un tema. Era muy desalentador escuchar que se repetía un texto, por ejemplo. Voy a hablar de introducción al narcisismo, eso no es preparar un tema. Un tema implica una elaboración consistente, con varios articuladores conceptuales, con bisagras lógicas que den cuenta de un tema que no está en el título, no es decir voy como tema más allá del principio del placer. No. Y porque si después se repite más allá del principio del placer, ni siquiera es un tema. De estudiar de memoria el recorrido de un texto escrito por Freud. Entonces vimos que la preparación de un tema se prestaba a malentendidos y desaprovechaba un tiempo importante del momento del examen. Nos parece mejor directamente, y eso no quita que
si algún alumno, como ha ocurrido en el último llamado, 2 veces ocurrió que habían preparado tema, pero no para darlo, sino que les gustó ver las articulaciones en Freud sobre la pulsión, qué diferencia hay entre la pulsión de pulsiones y destinos de pulsión, más allá del principio de placer, y inhibición, síndrome y angustia. Magnífico. O sea, cuando se le preguntó justamente inhibición, síndrome y angustia, se refirió a ese tema que le había interesado. Claro, después con las preguntas sobre Lacan, que las respondió muy bien, se sacó un sobresaliente. O sea, pero no es lo más frecuente que la preparación de tema dé cuenta de un desarrollo elaborado, consistente, como debe ser un tema. Bueno, gracias por la pregunta, Graciana. Vale tomarlo en cuenta. ¿Alguna pregunta referida al examen, a los temas del examen, o quieren que les cuente un poco algunas cuestiones que les pueden ser útiles a todos, como ustedes prefieran? Profe. Sí. Yo quería hacer una consulta porque estudiaba, intenté realizar una articulación sobre 3 textos que, bueno, si lo podríamos charlar sería mejor. Es sobre el yo y el ello, más allá, y el texto de inhibición, síntoma y angustia, que veo que hay una articulación muy importante en esos 3. Tal cual. Y entonces, ¿qué en particular te interesaría? No, porque yo por lo que estuve viendo, me enfoqué más en lo que Freud habla acerca del superyo por ahí, pero quizás también hay otras cuestiones que pueden ser un poco más profundas, por así decirlo, que se podría abordar, por eso quería consultarlo. ¿Cuáles cuestiones, por ejemplo, viste o se te presentaron a vos? Ahí, si me aguardás que yo estuve tomando nota. Sí. Es muy interesante esta articulación entre, más allá del principio del placer, el yo y el ello, inhibición, síntoma y angustia. Muy interesante, ¿por qué? Porque en esos 5 años, de 1920 a 1925, inhibición, síntoma y angustia es como el punto conclusivo de esta perspectiva nueva a partir de 1920. Esto es teórico, pero lo importante es saber por qué Freud escribe esos 3 textos. O sea, a mí me gustaría que ustedes tomen muy en cuenta, para que les resulte útil a ustedes estudiar esto, dedicarle tiempo a estos textos, y que no sea solamente para rendir un examen, sino que sea para aprender algo y entenderlo. Que Freud, cuando escribió cada uno de esos textos, como todos los textos que escribió Freud, es porque son respuestas, intentos de respuestas que inventa Freud para responder a preguntas que se le presentaban, que él tomaba en cuenta, que le provocaba la experiencia con pacientes. O sea, el interés de escribir cada uno de estos textos por parte de Freud no era un interés de un domingo a la tarde que no tenía nada que hacer y dijo, a ver, vamos a hablar un poquito de la pulsión de muerte. Voy a inventar algo extraño, voy a juntar la muerte a la pulsión. Antes había juntado la sexualidad y la pulsión. Ahora se me ocurre juntar la muerte con la pulsión. Y como no tengo nada que hacer, un domingo me siento a escribir más allá del principio del placer.
no era eso lo que lo llevaba a Freud a escribir los textos que escribió y toda la teoría del psicoanálisis que él inventó, sino que era un problema, las complicaciones que encontraba atendiendo pacientes. Y, a ver, permítanme que la música en la sala de espera está un poco fuerte. Esperen un segundito que a mí me distrae, no sé a ustedes. Ya enseguida. Yo no la escucho, ya estaré sorda. Bien, ahora sí. No sé si se escuchaba. Yo no, por lo que... ¿Cómo? No se escuchaba un piano de jazz. Bueno, entonces, les decía, en 1920 escribe Freud, más allá del principio del placer, ¿por qué? Fundamentalmente porque hay dos motivos, la repetición y las resistencias. Son fenómenos clínicos, no es teoría filosófica esto. O sea, la repetición, ¿qué es? Que el síntoma, el malestar, el sufrimiento permanece y se repite. Y si alguien pide ayuda y empieza una experiencia de análisis, lo que se pretende por parte tanto del paciente como del analista es que el trabajo del análisis lleve a incidir, que incida, que afecte esa repetición que viene desde hace tanto tiempo. Lo que Freud encontró durante los primeros 15 años de su trabajo es que eso resultaba así, que era efectivo, tal cual. Lo que se le presentó a medida que avanzaba en la experiencia era que, si bien no se mantenía igual el síntoma, no permanecía intocado, sin embargo, se mantenía una repetición de algo que era muy difícil transformar. O sea, si un paciente empieza por un problema, lo más frecuente es que en su experiencia de análisis vaya reconociendo no ese solo síntoma, sino varios más. Y que desde el principio vayan trabajándose síntomas de su vida, amorosa, laboral, económica, sexual, familiar, de estudio, de proyecto, síntomas que se presentan en diferentes escenarios de la vida. Síntomas siempre quiere decir algo que no me gusta que me ocurra, que estoy a disgusto con eso que hago, o que estoy a disgusto con eso que no hago, o que digo o que no digo, que vivo o que no vivo, y que me crea displacer. La experiencia de análisis que Freud dirigía a las curas con pacientes llevaba a resolver de muchos síntomas la mayoría. A él lo que le llamó la atención es que haya síntomas que no se reducen, que no remiten, que no se resuelven, y que de los síntomas que sí se resuelven, aún así puede quedar un resto activo. Entonces, eso muestra una forma de repetición que lo lleva al mismo Freud a preguntarse qué falta teorizar para dar justo en
el punto de lo que se trata. Y ahí da entonces los ejemplos, algunos de los ejemplos de repetición como compulsión de repetición. Entonces tenemos 3, pero hay muchos más. No son los únicos 3 posibles. El más evidente, que ustedes lo pueden comprender más fácil, es el de los sueños después de experiencias traumáticas. Es muy fácil de comprender. Hay 2 tipos de sueños respecto del trauma. Traumas fuertes, no traumas de me acuerdo el dolor que sufrí porque mi tía me trató mal una vez que fui a tomar la merienda a su casa. Puede ser muy traumático, eso es cierto, pero hay que ver si eso para una persona en particular es traumático. En cambio, si decimos que en Rosario, como consecuencia de una balacera, que es un término que ahora usamos los rosarinos, lamentablemente, escucho a una paciente que me dice que estaba en la puerta de su casa con su hija de 3 años. Una hija a la que desde mucho antes de estar embarazada ella deseaba tener y tenía todas las ilusiones de verla crecer y de cómo iba a entrar a la escuela primaria y de cómo iba a crecer en su adolescencia y cómo iba a hablar tantas cosas con ella y muy diferente a lo que hizo su madre con ella. Ella iba a ser una buena madre y resulta que cuenta que balearon el frente de su casa cuando ella estaba parada, sentada en la puerta de su casa con su hija y la mataron a su hija de 3 años. Y que desde ese momento la vida ya no tiene sentido para ella. ¿Cuánto hace de esto? Hace 2 años, inventemos, ¿no? 2 años. Y que desde ese momento se la pasa soñando con la misma situación. Y sigue sufriendo el mismo dolor que el primer día. Eso, entonces, no es un sueño que sirva para elaborar el trauma. El sueño que sirve para elaborar el trauma es el sueño que hace que el trauma se pueda procesar de un modo que después ya pierda el tono de dolor y de herida insoportable. Si el tono del trauma sigue teniendo ese tono de herida insoportable, inadmisible de ser vivida, el sueño no sirvió a los fines de ninguna elaboración. Yo dije 2 años, capaz que tendríamos que hablar de sueños que se mantienen 5, 10 años, 20 años, para que quede más claro. Es sobre eso que es lo que encuentra Freud en los pacientes, que se encuentra hoy en día, en donde hay una repetición que no sirve para elaborar nada. Sino que, entonces se pregunta Freud, ¿para qué sirve ese sueño?
¿Para qué sirven las resistencias en análisis cuando toman una forma, como dice Freud, el tercer ejemplo que da, que la repetición bajo transferencia hace que se mantengan condiciones de las neurosis y del sufrimiento en vez de avanzar en el análisis? Y es ahí entonces que lo lleva a ese invento del concepto de pulsión de muerte. Pero lo que los invito a tomar en cuenta es que el concepto de pulsión de muerte es un recurso, una herramienta conceptual que arma Freud porque no entiende por qué alguien busca estar mal. Busca sin saberlo que lo busca. Esto después se conecta con el yo y el ello, con el problema económico del masoquismo. Cuando él refiere al superyo alimentado de pulsión de muerte, y que tenemos que entender qué es el superyo, porque de vuelta nos puede pasar lo mismo que con la pulsión de muerte y transformarlo en una entelequia desconectada de la realidad humana, cuando para nada es así. Ejemplos son todas las exigencias exigencias desmedidas y absolutamente sin sentido que puede tener la vida humana. Exigencias de cumplimiento con los demás o exigencias de libertad también. De hago lo que quiero, eso también puede ser una exigencia superyoica. En el tercer capítulo del yo y el ello, Freud habla de que el superyo es cruel y severo. Y Lacan después, en el seminario 1, va a decir que el superyo es obsceno, feroz e insensato. Entonces no hay que confundirlo con el ideal del yo. El ideal del yo no tiene ninguna de esas características. No es exigente el ideal. No es feroz, no es cruel. El ideal del yo se le propone al yo como algo a alcanzar que crea deseo, genera lo que me hace falta. ¿Qué ocurre? Muchas veces el superyo se viste, usa la ropa del ideal, se presenta como ideal, pero no es esa la cuestión que toma más relieve y más consecuencias para el sujeto, sino que se vive como superyo después. De esto tenemos enorme cantidad de ejemplos. Y... Profe, perdón, ¿puedo intervenir? Sí, adelante. Es solo para saber a ver si comprendí esto último que dijo. Con un ejemplo. Suponemos, no sé, el ideal del yo puede ser que uno diga, mi ideal sería para diciembre haber rendido, no sé, 5 finales. Y después uno se exige tanto, se obsesiona tanto con cumplir eso, que quizás es algo imposible, y ahí es cuando se convierte en superyo, que aparece esto de las exigencias, de las normas, que se pone uno a sí mismo. ¿Sería algo así? Sí, a ver, es más cruel que eso. Eso sería una versión light del superyo.
Está bien que lo hayas presentado así, Antonella, porque la verdadera versión que ocurre en esas ocasiones deja muchas veces arrasado al estudiante o a la estudiante, de un modo muy patético. Cuando a esto se le agrega que la mamá o el papá están preguntando, ¿rendiste? ¿Cuándo vas a rendir? ¿Cuánto te falta? ¿Cuándo te vas a recibir? Y apenas que vos te recibas vas a empezar a trabajar, ¿no es cierto? Todo eso alimenta más que un deseo, otra cosa. Alimenta una sensación de no estar cumpliendo, por eso Lacan dice que es insensato el superyo. No tiene sensatez el superyo. Es obsceno porque rompe la escena, se muestra donde no corresponde que se muestre. Algo es obsceno porque se presenta en una escena que no corresponde que aparezca. Y la ferocidad del superyo, dice Lacan, es implacable. De tal modo, como dice Freud también en el tercer capítulo del Yo y el Ello, es duro y cruel, severo y cruel. De tal modo que si aparece como superyo, es muy fácil de anticipar que no va a poder rendir quizás ni una sola materia de ese estudiante. O que si rinde 2 o 3, va a ser con un enorme malestar. Y de pronto se transforma en robot, estudiando y rindiendo. Ya no sabe ni para qué lo está haciendo, ni para qué le sirve estudiar eso, ni qué está haciendo con su vida. Entonces, esto se puede aplicar también a la vida laboral, se puede aplicar a la vida amorosa, a la sexualidad. A cualquier escenario en donde el superyo se presente vestido, usando al ideal, pero haga notar rápidamente que se trata de la crueldad del superyo y no del deseo en relación con un ideal. Y esto es lo que lo lleva después a Freud a poner el acento en lo que llama Freud en relación con el superyo y la pulsión de muerte, necesidad de castigo. Porque donde se ve claramente la fuerza del superyo, a veces vestido como ideal, es la necesidad de castigo. Necesidad de castigo hacia el propio yo o hacia la otra persona. En las relaciones amorosas, las ocasiones de celos vienen como anillo al dedo para el superyo. Profe, perdón. El martirio, ya enseguida, Victoria, el martirio que puede ser la tortura que puede generarse en una relación de pareja con motivo de celos, y si hay algún detallecito que lo permite sostener, como sospecha al menos, donde uno de los dos miembros de la pareja, o los dos, mutuamente, se ubican en la posición de castigar
al que falló en su compromiso. Eso parece estar vestido de ideal del yo, porque en función del ideal de fidelidad, de confianza, se puede decir, me decepcionaste, mirá lo que ocurrió, nunca lo hubiera pensado de vos, es inadmisible, pero enseguida se suma la necesidad de castigo, se suma la crueldad, el gusto. Por eso estudiamos en Psicoanálisis 2 que el síntoma es alimentado por la pulsión, por la satisfacción pulsional y la pulsión de muerte. El síntoma del celo, de los celos, claramente muestra mucho de esto. Esa fuerza que toma el mantener los celos durante mucho tiempo, porque se justifica no por lo vivido, lo ocurrido, sino por la necesidad de castigo que se renueva día a día. Por esa crueldad, por esa severidad con que se trata al otro, con esa obscenidad con que se le dirige algún insulto, es obsceno. O el superyo aparece claramente, muy vestido, con el ropaje del ideal, cuando, por ejemplo, presentado como una propuesta para mejorar la relación, uno de los dos miembros de la pareja le dice a su pareja, bueno, ahora para poder restablecer nuestra confianza, quiero que me cuentes todo lo que pasó, en detalle. Eso es puro superyo y pulsión de muerte. Si la pareja entra en esa trampa, es lo peor que puede haber. Porque en un primer momento, seguramente, la persona que escucha los detalles va a decir, ahora sí confío en vos, porque mirá lo que me pudiste contar. 6 horas después, está enloquecido o enloquecida. Es muy importante tomar en cuenta la diferencia entre el ideal del yo y el superyo, porque tienen dos consecuencias totalmente diferentes en la vida. En las relaciones amorosas, en las relaciones entre amigos, en una familia, en una pareja, en un trabajo, en el estudio. Y después, bueno, esto concluye de algún modo en el recorrido que arma Freud con inhibición, síntoma y angustia, donde habla de las resistencias, la repetición, donde arma una lógica, una secuencia lógica, donde el resultado es el síntoma, pero el inicio es el desvalimiento. El desvalimiento, nombrado por Lacan como falta en ser, la secuencia es desvalimiento, peligro, angustia y síntoma. Bueno, rápidamente dicho, es este el panorama con muchos muchos recorridos que se pueden hacer más que este, pero este es uno de los más relevantes que les puedo transmitir ahora. Victoria, ¿ibas a preguntar algo, a comentar algo? Disculpame si podía terminar esta... No, está bien, ya me respondiste.
¿No querías ahora decir algo más o agregar algo? Está bien, está bien. Profe, Sí, Bianca. sí, yo tenía dudas con el estadio del espejo. No lo logro entender muy bien y no sé bien dónde ubicar el ideal del yo más que nada. El yo ideal lo ubicaba en la imagen virtual, sería, ¿no? Y después también tenía como problemas para entender los dos narcisismos que plantea. Así que sí, podemos... Vamos por parte entonces. Vos cuando ya estás hablando de imagen virtual, estás hablando del esquema de los dos espejos. Sí. Bien. El ideal del yo ahí está en el espejo plano. Es la condición del gran otro, y el ideal del yo viene a ser la consecuencia en el espacio virtual, de, digamos, lo que permite crear ese espejo plano. El espejo plano es muy metafórico todo esto, porque esto no existe en la realidad de la construcción narcisista. Es un invento que arma Lacan usando el esquema de los dos espejos, que es se puede hacer como dispositivo, se puede armar y se verifica que eso ocurre. Y es muy fuerte, porque es muy fuerte la experiencia de verlo. En la Facultad de Ingeniería lo armaron durante algún tiempo en un salón. Nosotros en psicología, en el año 94, 95, armamos ese dispositivo en la cátedra y realmente era sorprendente. Una cosa es leerlo en el libro y otra es experimentarlo uno a eso. Se arma así como dice Lacan, porque lo toma de la física, eso son leyes de la óptica y de la física. Uno se pone al costado y ve la estructura del dispositivo como parte por parte, donde no hay nada que forme el resultado si uno se ubica, en cambio, en un punto determinado, ubicado el espejo plano de una manera y todo el armado del dispositivo así, termina viendo, y es absolutamente sorprendente, flores dentro de un florero. Pero si a uno le preguntan, ¿esas flores están ahí? Por supuesto, están ahí, seguro. Las veo. No, pero no están, ¿cómo que no? Mira, están ahí, yo las veo. Pero es indiscutible, porque se logra con tal nitidez que es sorprendente. Y uno se corre 1 metro y no ve nada, no existe eso, porque ni siquiera hay nada detrás del espejo plano. Uno dice, ¿pero qué vi yo entonces en el espejo? ¿Qué vi? Es como muy fuerte esa experiencia. Sí, sí. Ah, ya te digo, a ver hasta qué hora puedo estar. Un segundito. Sí, yo unos 15 minutos más puedo estar. No sé si les parece o no. Yo no tengo problema. Hasta las 2 menos cuarto, 15, 20 minutos más puedo estar y aprovechamos un ratito más, ¿cómo no? Dale. Sí, sí. De todos modos, dale, pasalo por acá y pásamelo por favor a mí por WhatsApp. Gracias. Tomen nota antes de que se corte esto. A ver. A ver si llega, así ya lo copiamos.
la articulación sobre los textos del yo y el ello, más allá, es esto que estábamos hablando, porque no lo había leído a los mensajes. Todavía no llegó nada, Joaquín, no sé si... Bueno, mientras entonces le sigo comentando. Del mismo modo que se arma esa imagen, que uno puede decir, bueno, estoy viendo flores dentro de un florero. Bueno, está bien, hay un armado ahí en el dispositivo que hace que yo lo vea, me corro un poquito del punto, del lugar donde tendría que estar para verlo, me corro y no lo veo, y listo. Bueno, qué notable lo que pueden las leyes de la física. Ahora, lo que lo usa, ¿para qué usa Lacan eso? Para decir que el yo de cada uno, ahí está el link. Ahí está, ya lo copié. Para decir que el yo de cada uno es eso. Dale, dale. Vamos a... Seguimos en el nuevo link, dale. Bueno, ahí estamos. Muy bien. Bien, entonces, les decía, lo que es notable, es muy fuerte y muy difícil de pensarlo. Si uno considera que aquello que se ve como las flores en un florero, en el dispositivo de los dos espejos, lo que se termina viendo es el yo, y que uno siempre mantiene ese objeto ahí, creado como se ha creado el dispositivo de los dos espejos en el experimento de la física. Bueno, el yo en la neurosis, no en la psicosis, en la neurosis, es de la misma naturaleza. Es un objeto imaginario en un espacio virtual, no en un espacio real, no es un objeto real, no es un objeto en el espacio real, es un objeto imaginario en un espacio virtual, creado por las condiciones del aparato psíquico, con una suma de partes. Y si eso no está armado de un modo como el dispositivo de la física, ocurre lo que ocurre muchas veces en la psicosis, en las 4 formas las más grandes de psicosis de la psiquiatría tradicional clásica, no la lamentable psiquiatría actual, sino la de los grandes psiquiatras de la psiquiatría clásica que clasificaron la psicosis en 4 o 5 grandes formas y después muchas dentro de cada una. La esquizofrenia, la paranoia, la melancolía, la manía, y hay 1 o 2 más,
como psicosis, con a su vez muchos síndromes dentro de cada una. Entonces, es bueno tomar en cuenta que hay situaciones de la vida humana en la psicosis que muestran la desorganización del yo. Donde, por ejemplo, el esquizofrénico particularmente no puede sentir al cuerpo como uno. Y entonces, siempre cuento, habiendo atendido en el año 80, teniendo así charlas con pacientes internados en la colonia neuropsiquiátrica de Oliveros, una de las personas, antes de que yo la viera, se había amputado con un cuchillo de la cocina su mano, porque era la forma de evitar que su mano le arranque sus ojos. Porque su mano no era su mano, era una herramienta que estaba al servicio de los enemigos que le querían arrancar sus ojos. ¿Qué hizo? Cortó, amputó la mano. El acto de la amputación merece toda una teorización aparte, pero el interpretar que esa mano no era propia, sino que era del enemigo, más o menos nos da una idea de que cuando no está armado el esquema de los dos espejos, la metáfora del esquema de los dos espejos en el aparato psíquico, hay una fragmentación del cuerpo. Eso ocurre también muy frecuentemente en algunas situaciones de síntomas histéricos, sin ser psicosis. Es una neurosis histérica donde hay, entre otras manifestaciones de la neurosis con síntomas histéricos, el cuerpo que se siente como extraño. El cuerpo que a veces parece no ser propio. Y es muy frecuente que haya experiencias con drogas, con sustancias de toda naturaleza, el alcohol mismo, que por supuesto tiene algo de droga, y experiencias que van hacia el lado del misticismo, que promueven la extrañeza del cuerpo, que siempre están en el borde de resultar muy angustiantes, o se toman como muy liberadoras. Entonces, pero siempre es algo que toca ese punto en donde el yo, que es en parte el yo está construido como imagen corporal unificada, y lo que hace Lacan es intentar acercarnos una idea de que es una construcción, de que no es natural, no va de suyo, que puede haber gente, personas muy dignas, muy notables, muy confiables y valiosas para la vida, que por su condición psicótica tienen con el cuerpo una relación complicada. Por ejemplo, en el síndrome de Cotard. El síndrome de Cotard es un síndrome bastante frecuente para la psiquiatría, donde los órganos del cuerpo y los miembros del cuerpo y las zonas del cuerpo van tomando formas
y dimensiones extrañas, se percibe como una alteración de incluso de los órganos internos, por una cuestión delirante. Entonces es muy serio, porque eso, a ver, con decir, como se decía antes de que el síndrome de Cotard se estableció a principios del siglo pasado, justamente por un psiquiatra llamado Cotard, francés, resulta que antes se decía, está loco, está loca. No, ahora se entiende que hay algo de la construcción que se da en tiempos del estadio del espejo que está complicada. Profe, me entra la duda. Sí. ¿Se constituye el yo y se fragmenta o no se llega a constituir el yo en los psicóticos? En la psicosis depende del grado de... Hay un yo que generalmente... a ver, vamos por parte. La construcción de lo que ocurre en el estadio del espejo nunca es idealmente lograda de modo perfecto. Con el cuerpo, cada uno de nosotros, cada una de nosotras tiene ciertas complicaciones, siempre. No digo de salud orgánica, que quien más, quien menos, todos tenemos algo que en los órganos, y que eso responde a un real biológico, que no lo podemos explicar desde el psicoanálisis ni de la psicología. La biología existe y tiene sus leyes. Y, por supuesto, hay condiciones hereditarias, genéticas, que hacen que se esté predispuesto a ciertas enfermedades y a otras no. Pero más allá de eso, la relación con el cuerpo siempre, con lo que tenemos como alguna complicación, ya sea imaginaria, de la forma, del diseño, de qué dar a ver, cómo darlo a ver a otros o a otras, pero también lo que significa el cuerpo para cada uno. El sentido inconsciente que toma ciertas cuestiones, y no solamente en la adolescencia, donde eso explota como gran preocupación, sino que a lo largo de muchos años de la vida puede ser una cuestión. Entonces nunca hay que pensar que el estadio del espejo se logra de modo ideal, acabado, perfecto. Dicho esto, después ahí cada persona muestra algo de cómo logró construir algo de ese narcisismo primario, la construcción del yo ideal. Paradójicamente, el crecimiento subjetivo implica reducirlo a ese yo ideal. Es paradójico porque cuesta construirlo y después hay que reducirlo, porque si no se mantienen las condiciones infantiles. Y en la psicosis lo que ocurre es que muchas veces lo que falta a nivel de la construcción imaginaria se suple con los delirios yoicos. En la neurosis también puede ocurrir, muchas veces. O sea, el delirio de suficiencia, el delirio de omnipotencia, de infatuación. Muchas veces el campo intelectual alimenta y da como material para sostener delirios de erudición, delirios de sobresalir.
muchas angustias e inseguridades fundamentales se tramitan de esa manera, o sea, confrontando intelectualmente con otros y peleando sobre temas que a veces sería mucho mejor llegar a acuerdos y trabajar juntos, y sin embargo es lo que se llama el narcisismo de las pequeñas diferencias, llamado así por Freud. Gran problema en la vida intelectual, en la vida universitaria también. Bueno, o sea, digo, en la psicosis hay casos muy graves donde ni los delirios sirven para armar una unidad del yo, y hay casos graves donde el cuerpo permanentemente es fuente de angustia para el sujeto, y aparecen alucinaciones, y o si no la llamada despersonalización. La despersonalización, un fenómeno muy estudiado por la psiquiatría, es aquella persona que en un momento determinado, intensamente, no sabe para qué vive, ni no sabe para qué están las cosas que están en el mundo, ni sabe para qué tiene un cuerpo, no puede responder a qué sentido tiene hacer lo que hace. Es una profunda división subjetiva que vacía de sentido todo. Ustedes pueden decir, pero yo alguna vez lo vivía eso, me pareció que estaba cerquita de que no tenía sentido lo que estaba haciendo, o ahora me está pasando que no sé para qué voy a rendir psicoanálisis 2, y para qué estoy perdiendo tanto tiempo. Pero eso no es despersonalización. Esos son momentos de angustia, momentos de división subjetiva, para que llegue a ser el panorama y el estado de una despersonalización tiene que ser arrasador de todo. Tiene que ser tan intenso que no haya de dónde agarrarse. Cuando uno dice, pero, a ver, ¿para qué estoy estudiando esto? ¿Me interesa? ¿No me interesa? Me la quiero sacar de encima la materia, pero no sé si después otra materia me va a gustar. ¿Y para qué estoy haciendo la carrera? Eso no es despersonalización. Eso es un momento de angustia, de división, de síntoma, que puede hacer que no se encare con entusiasmo lo que se está haciendo. Entonces, el síntoma del aburrimiento. Pero la despersonalización requiere de un arrasamiento subjetivo muy importante. Bueno, eso también muestra un problema con algo que está, digamos, de alguna manera afectando a la unidad del yo, de que si es muy fácil que en los momentos de crisis, de despersonalización, la imagen del mismo cuerpo entre en crisis, pero de una manera muy alarmante. Así que, bueno, a veces hay, por ejemplo, los tatuajes. El tema de los tatuajes es muy interesante. El tatuaje muchas veces, cuando el tatuaje es una marca que se inscribe sobre el cuerpo. Y puede tener dos grandes, como en extremo, dos grandes funciones. Una está hecha en relación al gran otro, a la mirada del otro, y entonces tenemos los tatuajes detallecitos, pueden ser 1, 5 o 10, pero son detalles que de alguna manera se muestran como enigmáticos a la interpretación del otro.
generalmente se pregunta, ¿y este tatuaje qué quiere decir? ¿Tiene algún sentido? Otro muy diferente es el tatuaje que sirve para unir el cuerpo, porque si no se siente que está fragmentado. Entonces, generalmente son los casos de gente que está tatuada desde el cuero cabelludo hasta la uña del pie. Y eso ya no es algo que es un detalle que sirve hasta para provocar el deseo del otro. ¿No? Un tatuaje hecho en una chica que se lo hizo donde está terminando la espalda. Y entonces está hecho de algún modo para la mirada y provocar el deseo enigmático sobre su deseo. La persona, el hombre o mujer que está tatuado todo el cuerpo, al menos es muy probable, habrá que ver qué otras utilidades puede tener, pero lo que se ha visto en la clínica, en los hospitales, muy frecuentemente, en los servicios públicos, que después de tatuarse todo, no le es suficiente eso para evitar que aparezca nuevamente la sensación de que el cuerpo se le va, que no tiene control sobre el cuerpo. Y esto todo está en relación con la construcción en tiempos del estadio del espejo y con déficit y con complicaciones que ocurren con el mundo simbólico después. La psicosis no es que ocurre únicamente o el autismo por un déficit en el armado del estadio del espejo, sino que ya es consecuencia de eso de la relación con el lenguaje, con la palabra, con el mundo simbólico, con los significantes del otro, y que afectan a la construcción misma del estadio del espejo. Estamos en tiempos en los que lo que se encuentra hoy por la cultura es todo lo relativo a la promoción de diferentes manifestaciones narcisistas, entre ellas el cuerpo. Y donde todo lo que tiene que ver con ideales y el valor de la palabra y de la palabra, pero de la palabra sostenida en presencia. Se ha reducido el valor de todo eso. A ver, hoy en día me llama mucho la atención, me sorprende, no puedo dejar de sorprenderme escuchar, no solamente en el consultorio, gente con la que puedo tener alguna conversación fuera del trabajo en el consultorio, gente joven que interrumpe su relación de pareja por mensaje. Y entonces dijimos que la relación ya no da para seguir viéndonos. Y entonces yo le puedo preguntar, pero ¿y dónde estaban cuando? Ella estaba en su casa y yo en la mía. Cuando yo daba por hecho de que se habían visto, conversado personalmente en un bar, en una casa, cuando se habían despertado un domingo a la mañana. No. A ver, no es casualidad que decisiones tan importantes eviten, por una cuestión narcisista, eviten la presencia cuerpo a cuerpo, el decirle algo a la cara a alguien. Y se dice por mensaje, que es muy diferente de eso.
Bueno, estamos en tiempos donde es muy interesante pensar lo que ocurre a nivel del narcisismo en la cultura, en estos tiempos. La promoción del individualismo, del egoísmo, de la desconsideración. Bueno, alguna preguntita más rápidamente, son las -10 ya pasadas. ¿Se entendió esto más o menos? ¿Se pudo comprender la fuerza de esta construcción que hace Lacan para entender ese narcisismo primario? Me gustaría que les pueda resultar útil para pensar la experiencia humana en muchas situaciones de la vida. En las relaciones de pareja esto toma enorme importancia. Digamos, la misma sensación así de que si uno arma el dispositivo de los dos espejos, este dispositivo de la óptica, y uno se ubica en un punto y ve unas flores en un florero, y si le dicen, pero en el momento, si uno le dicen, eso no existe, uno va a decir, ¿cómo que no? Eso está ahí, seguro que eso es así. Esa misma fuerza que toma la convicción que crea lo imaginario, es lo mismo que lleva después a no poder tolerar las diferencias. Que si uno escucha que alguien ubicado de otra manera dice, eso no está ahí, uno no puede aceptar que puede ser que desde ese lugar tenga razón. Socialmente esto tiene enorme cantidad de consecuencias. Cuando se descalifica de modo despreciativo a la gente humilde por el solo hecho de ser humildes, y que se le atribuye ser vagos, que es una interpretación, no tiene nada que ver con la realidad. Se está en una posición absolutamente narcisista. El otro día estaba en un bar en Buenos Aires esperando a una amiga, y mientras estaba esperando había dos mujeres de unos 70 y pico de años, digamos así, tenían el aspecto, el modo de vestir de clase media, media alta, de Capital Federal. Y una le decía a la otra, en un momento, estaban como muy cerca en la mesa, y decía una a la otra algo así como cada vez hay que cuidarse más de los robos, porque hay cada vez más gente pobre. Y lo decía como muy naturalmente. Identificaba a alguien que salía a robar, a ser pobre, y a los pobres con los que salen a robar. No estaba diciendo de que como hay
mucha gente humilde que necesita sobrevivir porque tiene que alimentar a la familia, salió a robar. Y se hacía una equivalencia directa. Y no la amiga tampoco le cuestionó nada, ella lo daba muy natural. Identificar a la gente humilde con la delincuencia es una posición absolutamente narcisista. Cuando ella no se pregunta si en su clase social o en la de quienes tienen mucho más que ella, no habrá peores ladrones que a los que ella se refiere. Pero hay cosas que solamente se explican por el narcisismo cuando no nos cuestionamos las posiciones que tomamos. Bueno, no sé si rápidamente estas dos preguntas, estos dos desarrollos les fue útil, espero que sí. La idea es que les invito a que lo que estudiamos en Psicoanálisis 2 pueda ser estudiado de un modo que les sea útil a ustedes. Para eso me parece que es conveniente que empiecen con la fundamentación del programa. Ahí van a encontrar, bueno, por qué proponemos los temas y la bibliografía que proponemos. Profe, Y Valentina. una consulta. Bueno, yo quería preguntar, pero bueno, por tema de tiempo no llegamos. Quería saber si había algún video explicando el grafo del deseo. Del grafo del deseo. Sí. Yo también preguntaba eso. Sí, fíjense en el blog de la cátedra. Sí. Yo en algunas clases que quedaron en video del año 2020 y 2021, que hay en total 190 clases más o menos, subidas al blog. En algunas de esas clases, en 5 o 6, yo trabajé el grafo del deseo con el esquema y queriendo hacer con la clínica, con ejemplos. No les puedo decir, pero debe haber sido seguramente en la segunda parte del año. Acá preguntan cuál es el blog, ya les paso la dirección del blog, la copio. Gracias, profe. Profe. Sí. Sí, les iba a decir, yo estuve mirando el blog a los compañeros que está todo dividido. Primero dice teóricos Freud y después dice teóricos Lacan. Y del grafo del deseo es más o menos en el medio, el quinto o el sexto video de las clases. Sí. Claro. Yo me los miré todos, fueron re útiles esas clases. Claro que por suerte las grabamos mientras íbamos dando las clases en el 2020, que nos agarró de sorpresa la pandemia imprevistamente, y armamos, apenas nos dieron el Meet, de haber sido por allá en mayo-junio, y al menos las mías y las de Olivia Dinardo y de Jorge Facendini, profesores adjuntos, también están las clases de ellos, que seguramente también presentaron el grafo del deseo. Así que ahí tienen bastante material. ¿Quién era que comentó recién? No recuerdo quién intervino. ¿Quién intervino antes diciendo que había sido útil? Yo, Antonella Iriarte. Antonella, sí, Antonella.
Bueno, gracias por el comentario y sí, debe haber sido más o menos por mitad de año o de ahí en más que entramos con el grafo del deseo en las clases, ¿sí? Sí. Bueno, muy bien entonces. La pregunta era esa, ¿qué material tener para leer sobre el grafo del deseo? Yo les recomiendo ver si pueden orientarse por esas clases. Gracias, profe. Que vaya muy bien, buena semana. Gracias igualmente. Gracias. Hasta luego.